Ya, don Mario. Entonces vamos a ir ya a la orden del día. El objeto de esta sesión, ¿no es cierto?, es continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. Y para esos efectos, el día de hoy hemos invitado a dos expertas, la señora Daniela Martínez de la consultora MG Regulation y Macarena García del Instituto Libertad y Desarrollo. En ese orden, quiero ofrecerle la palabra a Daniela y obviamente a nombre de la Comisión de Energía también desearles un muy feliz año y espero que también sea un año bueno, con buenas noticias, mejor que el año que ya se nos fue. Daniela, tiene la palabra. No sé si es que va a hacer alguna presentación. Sí, si es que puede, para que le activen el compartir pantalla. Sí, cuidado, presidenta, puede hacerlo desde ya. Ahí sí, estamos, Daniela. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quería mencionarles que todavía no puedo compartir la pantalla, la presentación. Lo estoy tratando, pero no se puede. Una vez más, el secretario falla aquí. No, ahora sí. Ahora sí se puede. Voy a ponerlo en vista normal. ¿Ahí se ve la presentación? Hay que poner compartir ahora, Daniela. Un segundo, por favor, porque había puesto compartir, pero algo pasó. ¿Ahora? Un minuto. A ver. ¿Ahí sí ven la pantalla? Sí, perfecto. Y voy a ponerlo en vista completa. Ahí está. Bueno, como les decía, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que yo hago una presentación ante esta comisión, entonces me gustaría presentarme, como señaló la presidenta. Yo soy Daniela Martínez. ¿Se escucha? Perfecto, sí, ya. Muy bien. Soy Daniela Martínez, soy abogada de la Universidad de Chile, tengo un máster en Derecho y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y tengo más de 12 años de experiencia en el sector de energía. Hoy día yo voy a presentar particularmente un análisis de un artículo del proyecto de ley, que es el artículo 122-10. Me voy a concentrar en ese artículo por su relevancia, pero quería señalar que esta presentación está basada en un estudio que realicé para aportar a un estudio de la Asociación de Comercialización de Energía, que realicé como parte del equipo de SISTER. Y quería aclarar que esta presentación es mi opinión y no refleja ni la Asociación de Comercialización de Energía ni a SISTER. Ahora, en la presentación, básicamente lo que quiero argumentar es que el artículo 122-10 es insuficiente para resguardar la competencia. Este artículo establece que un mismo grupo empresarial puede tener en su mismo grupo empresarial empresas que ejercen el rol de comercializador y empresas que ejercen el rol de distribución en una misma zona de concesión. Y los únicos requisitos que establece para que este grupo empresarial pueda ejercer ambas funciones son la que ya existe, que es que la empresa de distribución tenga giro exclusivo de distribución, y agrega básicamente dos nuevas. Una, que la empresa de comercialización tendrá obligaciones de información que va a determinar un reglamento, pero que incluye a lo menos la información actualizada de los cargos ejecutivos, de los directores y de las mallas societarias. Y también el grupo empresarial tiene obligaciones de información que va a establecer el reglamento, que todavía no se establece. En esta presentación me voy a concentrar en lo siguiente. Primero, en relevar por qué es tan esencial que el diseño regulatorio del proyecto de ley asegure la competencia. Después, señalar por qué es importante, por qué la estructura de propiedad es relevante para incentivar o desincentivar la competencia.
señalar por qué la solución que da el artículo 122-10 es insuficiente y finalmente ofrecer una alternativa de diseño regulatorio en el artículo 122-10. Ahora, para poder explicar por qué es tan central este artículo, que pasa un poco, se pierde un poco cuando uno lee todo el proyecto de ley, es importante volver un poco a la historia de cómo se ha regulado nuestro sector de energía. Históricamente, la justificación para regular económicamente el sector de energía estaba dado sobre la base de que se entendía que los diferentes segmentos, generación, transmisión y distribución, tenían características de monopolio natural. Es decir, que era más eficiente, más barato, que una sola empresa desarrollara cada una de estas diferentes actividades económicas y no varias empresas en competencia. Y la lógica de regularla era porque dado que se iba a crear un monopolio, es decir, dado que iba a haber un monopolista, había que regularle los precios, porque si no el monopolista podía subir los precios por sobre lo eficiente, y también había que regular la calidad, porque si no el monopolista podía tener una muy mala calidad, pero los usuarios no podrían irse a ningún otro actor y por lo tanto la calidad bajaría. Esta justificación histórica, como les decía, se aplicaba a los tres segmentos, a generación, a transmisión y a distribución, por diferentes razones fácticas. Y Chile, efectivamente, hasta los 80 tuvo un sector de energía donde teníamos una empresa estatal, que en ese momento era Endesa, que estaba verticalmente integrada, es decir, que desarrollaba tanto la generación como la transmisión y la distribución, y por lo tanto era un monopolio. Y en otros países se eligió otra solución a este problema del monopolio natural, que era que empresas privadas ejercieran esta función, pero también como monopolistas. Como ustedes saben, en los 80 y en los 90 hubo una ola de privatización y de regulación, que algunos llaman desregulación, que en el caso de Chile la generación se entendió que es un segmento que puede estar sujeto a la competencia. Es decir, en generación entendemos que no hay un monopolio natural y por lo tanto que la forma más eficiente de desarrollar esa actividad económica es a través de la competencia. Y esto se dio por razones fácticas, porque en el caso de la generación, cuando se inició o antiguamente, existían mercados muy pequeños de generación, porque transmitir esa energía por la tecnología que existía era muy cara y se producían muchas pérdidas. Y con los años y con la tecnología esto fue evolucionando y ya se pudieron crear grandes sistemas como el que tenemos hoy en día, que es el Sistema Eléctrico Nacional, en donde hay un mercado de suficiente tamaño como para que pueda haber competencia. En transmisión, actualmente nuestra regulación, entonces, la Ley General de Servicios Eléctricos entiende que en generación ya no hay un monopolio natural, sino que está sujeto a la competencia. En transmisión se entiende que hay un monopolio natural, es decir, que es mejor que una sola empresa realice esa actividad. Y en distribución también se entiende que hay un monopolio natural, pero ahora con el proyecto de comercialización se cambia esa lógica. ¿Por qué se cambia esa lógica? Porque se entiende que, por un lado, el manejo de las redes, es decir, cuando hay que definir cuánto invertir, dónde invertir, qué construir y cómo manejar las diferentes redes, se entiende que ese es un monopolio natural. Es decir, que sigue siendo mejor que lo desarrolle una sola empresa y no varias. Pero actualmente se entiende que el negocio de comercialización de energía ya no es un monopolio natural y por lo tanto el supuesto del proyecto de ley es que va a ser más eficiente, y cuando hablo de eficiente me refiero a que debieran bajar los precios y van a haber mejores precios y también más servicios y mejores servicios para los usuarios si es que metemos competencia. Es decir, si es que ya no hay un solo actor que desarrolle esta actividad, sino que varios. Por lo tanto, el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, para que eventualmente dé los resultados que se busca, descansa en dos supuestos. Uno, que la comercialización de electricidad ya no tiene la característica de un monopolio natural, y que como consecuencia de lo anterior, la forma más eficiente de regular estos servicios es permitir la competencia.
es decir, permitir que entren nuevos actores, porque se entiende y se espera que de esto deriven precios más bajos, más innovación, mejor calidad de servicio y, en definitiva, mayor bienestar para el consumidor. ¿Por qué hice toda esta introducción? Porque entonces es crucial, dado que este es un supuesto básico de este proyecto de ley, es crucial que el proyecto de ley asegure la verdadera competencia entre los diferentes actores del sector eléctrico y especialmente entre los comercializadores, ya que de lo contrario las promesas de este proyecto de ley no se cumplirán. Ahora, entrando ya a la materia de esta presentación, vamos a ver cuáles son las diferentes estructuras que pueden incentivar o desincentivar la competencia. Primero que nada, cuando hablo de competencia, uno debería resguardar con el diseño regulatorio la competencia entre diferentes actores. Primero, uno debiera resguardar la competencia entre los generadores y los comercializadores puros, porque si los comercializadores puros, que son los que no tienen activos de generación, no tienen la facultad de acceder a energía a precios competitivos, entonces la comercialización no va a funcionar. Otra competencia que hay que resguardar es entre los mismos comercializadores. Es decir, por ejemplo, si es que yo como consumidor estoy insatisfecho con el negocio, con el servicio de un comercializador, el diseño regulatorio debiera hacerlo fácil, de manera que yo como usuario pudiera rápidamente cambiarme a otro comercializador y que así hubiera competencia entre los comercializadores. Y también tiene que haber competencia entre las distribuidoras, que si lo recuerdan son las que se van a quedar con las redes, y los comercializadores. Esta presentación se centra en este tipo de competencia. De ahora en adelante, cuando yo hable de la necesidad de mejorar la competencia, me estoy refiriendo a la necesidad de mejorar la competencia entre distribuidoras y comercializadores. Y eso es lo que está regulando el artículo 122-10, que la solución que está dando es que permite que en un mismo grupo empresarial haya distribuidoras y hayan comercializadores que operen en la misma zona de concesión. Una pregunta es, ¿cómo entonces fomentamos la competencia entre distribución y comercialización? La literatura especializada señala que la estructura de propiedad de las empresas, es decir, de un grupo empresarial, que ejercen las funciones de distribución y de comercialización, puede incentivar o restringir la competencia. Y esto porque, según la literatura especializada, cuando un grupo empresarial tiene empresas que ejercen negocios tanto en el sector distribución como en el sector comercialización, de acuerdo a la literatura especializada, estas tienen fuertes incentivos para usar su poder de mercado y restringir la competencia en el sector sometido a la competencia. Y por eso la estructura de propiedad sí importa. Como señalaba, existe integración vertical cuando una misma empresa o grupo empresarial ejerce tanto las funciones de distribución, con calidad de monopolista, como las funciones de comercialización con calidad de actividad sujeta a la competencia. Y el problema se produce justamente cuando tenemos esta situación, que es cuando una empresa ejerce un negocio tanto en un segmento sujeto a la competencia como en un segmento donde es monopolista, como es el caso de la distribución. Y el problema es que la empresa monopolista, es decir, en este caso la distribuidora, tiene fuertes incentivos y medios para usar su poder de mercado de manera de obtener beneficios no competitivos o perjudicar a sus competidores en el mercado competitivo o de comercialización. Algunos ejemplos, cuando hablo de beneficios no competitivos. Algunos ejemplos de qué podría hacer una empresa distribuidora para lograr beneficios no competitivos. Por ejemplo, una forma de lograr beneficios no competitivos es establecer subsidios cruzados entre su negocio de distribución y comercialización. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, en el año 1999 se abrió, igual que Chile, el segmento de comercialización a la competencia. Y lo que sucedió es que el regulador identificó que las empresas distribuidoras tenían alrededor de un quinto de costos, habían declarado alrededor de un quinto de costos más, que eran costos que en realidad eran de su negocio de comercialización, pero lo estaban tratando de pasar a tarifa para que los usuarios lo pagaran en su negocio de monopolista, es decir, de distribución.
Otro caso de subsidios cruzados y que también se ha dado en Chile es cuando, por ejemplo, las distribuidoras utilizan las boletas, las boletas o facturas de electricidad para publicitar los negocios en los cuales donde hay competencia, en este caso sería el negocio de comercialización. Y otro de los actos que pueden realizar las empresas monopolistas en el segmento de competencia es cuando se llama sabotaje diferente a precio, es decir, cuando se busca perjudicar la competencia. Y algunos ejemplos, por ejemplo, sería que la distribuidora realizara mantenciones o ampliaciones de red a sus clientes en el segmento de comercialización, pero no en las redes de los clientes de sus competidores. O que hubiera una demora en entregar información de consumo de un cliente a un comercializador que es su competidor. Dado este incentivo negativo que existe y que la literatura especializada identifica, la OECD, desde el año 2001, le recomienda a los países que van a abrir un segmento que antes era entendido como monopolio a la competencia, les recomienda que hagan un análisis específico para ver cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de exigir que haya una separación de propiedad. Es decir, que una misma empresa o grupo empresarial no pueda operar al mismo tiempo, en este caso, en la distribución como en la comercialización. Esta recomendación ha sido revisada ya en 3 oportunidades y se mantiene, y la última vez que se revisó fue el año 2016. Ahora, ¿cuáles son las opciones de regulación que existen para buscar disminuir este incentivo negativo? La primera opción de regulación es una estructural, que es cuando no se permite que una misma empresa o un mismo grupo empresarial ejerza a la misma vez, o en una misma zona de concesión en este caso, la función de distribución con la función de comercialización. Es decir, si yo soy una empresa o grupo empresarial que tengo una distribuidora en esa misma zona de concesión, no puedo ejercer la comercialización. Esta separación, que se llama separación estructural o de propiedad, es la solución que nosotros tenemos en transmisión. Si ustedes recuerdan, el artículo 7º de la Ley General de Servicio Eléctrico establecen en transmisión nacional la empresa o grupo empresarial que ejerce la función o la actividad económica de transmisión nacional no puede participar de la generación como tampoco de la distribución. En este caso, se eliminan los incentivos que tiene el monopolista y los medios que tiene el monopolista para restringir la competencia en el segmento de comercialización, porque simplemente no está compitiendo en el segmento de comercialización. Hay otros tipos de diseños regulatorios que se pueden adoptar. Uno, por ejemplo, y que se llaman conductuales, y se llaman conductuales porque no hay separación de propiedad, sino que simplemente se le exigen algunas conductas al grupo empresarial. Uno, por ejemplo, es que se exija el giro único, como hace el artículo 8 ter actual de la Ley General de Servicios Eléctricos, en donde se le exige a la distribuidora que tenga un giro único. Y hay veces que, además del giro único, se establece que tiene que tomar ciertos resguardos, que es la solución que está haciendo el artículo 122-10 del proyecto de ley. Es decir, el proyecto de ley no está exigiendo una separación de propiedad, sino que simplemente está diciendo el mismo grupo empresarial puede ejercer estas dos funciones, pero voy a establecer obligaciones de información. Ahora, el tema con las soluciones que yo acá llamo conductuales es que no eliminan los incentivos. La empresa distribuidora tiene los mismos incentivos negativos respecto a limitar o restringir la competencia en el sector de comercialización. Lo único que se hace es que se establecen normas que eventualmente le permitirían a un fiscalizador fiscalizar que no se estén haciendo acciones que restrinjan la competencia. Es decir, es una solución mucho más limitada que la solución estructural. Ahora, si uno siguiera la recomendación de la OECD, lo que nosotros debiéramos hacer es tener un análisis en concreto de si en el mercado chileno hay más beneficios que costos de solicitar la separación de propiedad, es decir, no permitir que un grupo empresarial tenga comercialización y distribución, o hay más beneficios o costos de permitirlos que un grupo empresarial tenga comercialización y distribución. Este estudio, según la información que yo tengo, no se ha hecho en Chile.
Pero ante incluso la falta de estudio, mi propuesta es que existen indicios que recomiendan que el proyecto de ley establezca la separación de propiedad entre una distribuidora y un comercializador respecto a la zona de concesión en la que opera la distribuidora. Es decir, mi propuesta es que en un mismo grupo empresarial no pueda existir una empresa que ejerza la distribución en una zona de concesión y una empresa que ejerza la comercialización en la misma zona. ¿Cuáles son los indicios que yo veo que existen para que, si es que este estudio no se hace, entonces se modifique el artículo 122-10 y se exija la separación de propiedad? Primero, en el pasado las empresas de distribución sí han ejercido su poder de mercado de manera anticompetitiva en aquellos segmentos sometidos a la competencia. Hoy en día las empresas de distribución pueden operar en el segmento que se llama de servicios asociados, que es un segmento que está sometido a la competencia, y también en la distribución. Y acá pongo solo como ejemplo una recomendación normativa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, la 17 del 2015, en donde ante una denuncia a la Cámara Chilena de Construcción, en donde ellos hacían denuncias de que las distribuidoras estaban haciendo un potencial abuso de posición dominante respecto a los servicios asociados, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia hizo una recomendación de que se hicieran diferentes modificaciones para evitar esta situación. Otro indicio que, en mi opinión, justifica que se exija la separación de propiedad es que, como les señalaba, la existencia de un giro único, que es lo que tenemos hoy en día en nuestra Ley General de Servicios Eléctricos, no elimina el incentivo a restringir la competencia, sino que solo facilita la fiscalización. El problema es que el proyecto de ley, el tema es que nuestra institucionalidad al día de hoy ha demostrado ser ineficaz para evitar estas conductas y, salvo con la excepción de la creación del gestor de información, que soluciona el problema de la información, pero no más, el proyecto de ley no modifica nuestra institucionalidad. ¿A qué me refiero? Actualmente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene facultades ni experiencias en materia de libre competencia. Los órganos que siempre se mencionan en materia de libre competencia son la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, pero ambos tardan años en investigar y en fallar. Solo como ejemplo, el anuario del mismo Tribunal de Defensa de Libre Competencia señaló que se demora en promedio 645 días en tramitar procesos contenciosos y los procesos no contenciosos 564 días. Es decir, que si una empresa, un comercializador, tuviera algún alegato respecto a la competencia que hacer respecto a una distribuidora, pasaría más de un año antes de que hubiera alguna solución. Un mercado como la comercialización es un mercado que tiene que ser dinámico y por lo tanto esta solución institucional no es suficiente. Y la última razón de por qué señalo que nuestra institucionalidad hoy en día es ineficaz es porque hoy en día, como les señalé, existe una separación de propiedad en transmisión. Y en el expediente de recomendación normativa del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, en donde Transelec y CLO solicitaron que se eliminara esa prohibición estructural, tanto el Coordinador Eléctrico Nacional como la Fiscalía Nacional Económica se opusieron a que se eliminara esa prohibición de integración, justamente al señalar que los costos de fiscalizar ex post, o sea, después de que se permite la integración y que se pueden dar las conductas, son muy altos, incluso en un mercado como el de la transmisión nacional, que está muchísimo más regulado que el mercado de comercialización de acuerdo al proyecto de ley. O sea, ellos mismos señalaron que la institucionalidad no es suficiente por un lado, y por otro lado es muy oneroso el hacer esta fiscalización y no es efectivo. Es más efectivo tener una separación estructural de propiedad. Esto en el caso de la transmisión nacional, pero como les digo, este es un mercado aún más robusto que el de comercialización, es decir, si en ese caso ya se establece esa conclusión, uno podría pensar que la conclusión es la misma si es que no hay un estudio específico en el caso de comercialización. Y la última razón por la cual señalo que el artículo 122-10 debiera establecer esta diferencia de propiedad es porque si no se hace desde ahora, después exigir la separación de propiedad, es decir, exigir que un grupo empresarial se desprenda de una empresa de comercialización es mucho más caro que si lo hacemos ahora.
En conclusión, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de ley es crucial que el diseño regulatorio garantice la competencia entre comercializadores y distribuidoras. Como señalaba al principio, el supuesto básico de este proyecto de ley es que la competencia va a generar todos estos beneficios. Por lo tanto, si no hay competencia, no hay ninguna posibilidad de que se generen estos beneficios. De acuerdo, como segunda conclusión, de acuerdo a las recomendaciones de la OECD, debiera realizarse un estudio específico del mercado chileno para saber cuál es la mejor estructura de propiedad para fomentar la competencia y aumentar el bienestar del consumidor. Y en este caso quiero enfatizar que no es suficiente mirar la competencia, la experiencia comparada. Muchas veces se señala que muchos de los otros países, si es que no todos los otros países que han regulado el comercializador, no tienen una separación de propiedad. Sin embargo, como ustedes bien saben, las decisiones de diseño regulatorio no necesariamente tienen como fundamento razones técnicas. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, la Comisión de Monopolios recomendó que se exigiera la desintegración vertical en el mercado del gas antes de introducir al comercializador. Y sin embargo, el gobierno, por razones políticas u otras, no tomó en cuenta dicha recomendación. Por lo tanto, mirar la experiencia comparada en este caso en particular no es argumento suficiente para decir que no debiera haber desintegración de propiedad. Como les señalaba, a falta de este estudio, hay suficientes indicios y razones prácticas para establecer la obligación de separación de propiedad entre la empresa que ejerce como distribuidora y la empresa que ejerce como comercializadora en una misma zona de concesión. Y para hacer eso, entonces, hay que modificar el actual artículo 122-10 del proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. De verdad, muy buena la presentación, muy interesante. Don Mario, está nuestra próxima invitada por ahí. Sí, sí. Macarena. Macarena García, sí. Ahí la veo. ¿Cómo está, Macarena? Gusto saludarla. Bienvenida a la comisión del Instituto Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. También espero que este sea un año mejor que el pasado. Y harto mejor, porque no es muy exigente la base. Así que, bueno, yo les traigo una presentación relativamente corta respecto de portabilidad eléctrica, que la voy a compartir. Si ustedes requieren que yo se las envíe, obviamente, ni un problema. Sí, por favor, se lo Y de agradeceríamos. hecho les pediría a las 2, si es que nos pueden dejar su presentación para que nosotros se lo hagamos llegar por los correos a los colegas. Gracias. Perfecto. ¿Ahí tengo entendido que se ve la presentación? Sí, perfecto. Ya. Bien. Bueno, aquí obviamente hay muchas cosas que ya se han conversado en las varias presentaciones que ha habido, pero recordar que en el fondo el proyecto tiene tres grandes partes, ¿cierto? Tiene tres patas. Uno, que es la creación de la figura del comercializador, ¿cierto? Que en el fondo esto se genera porque se desintegra el sistema, queda todo lo que tiene que ver con la distribución de energía en las distribuidoras, ¿cierto? El negocio de redes, que es la distribuidora, y aparece este comercializador, que es el que hace la venta de energía. Por otro lado se crea el gestor de información, ¿cierto? Que recopila toda la información del sector eléctrico, es un banco de datos, un banco de información. Y la tercera pata sería la flexibilización del mecanismo de licitaciones, ¿cierto? En que en el fondo se va a ver un portfolio de distintas licitaciones de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué menciono las tres patas? Porque yo creo que nosotros creemos que al final están la importancia o los beneficios de una también están sujetos a que estén las otras. Entre ellas se potencian. Y además, adicionalmente, van a potenciarse mucho más aún en la espera de los nuevos proyectos que ya está anunciado por parte del Ministerio, ¿cierto? Que tiene que ver con la calidad del servicio y la generación distribuida. O sea, estos tres más los otros dos haría un paquete bastante interesante, que al final del día nosotros creemos que va a redundar claramente en beneficio al usuario, que al final nosotros estamos buscando beneficiar, ¿cierto? Ahí. Respecto a la experiencia internacional, y como bien comentaba también Daniela, ¿cierto? Uno ha visto que en el resto del mundo ha habido muchos avances en materia del mercado eléctrico, muy de la mano de los avances tecnológicos que ha habido en el resto del mundo, y de esa forma han tratado de incorporar mucha más competencia al sector. Son varias las experiencias que ya hay, ¿cierto? Que son Noruega, Colombia, Reino Unido, Holanda,
Pero lo que sí, y como vuelvo a decir, decía Daniela, hay que tener cuidado porque son todos modelos distintos, siendo que tienen la figura del comercializador, siendo que tienen la figura del gestor de información, pero no es un molde único que se ha implementado de la misma forma en todas partes, cada uno tiene su diversidad, su idiosincrasia y son todos distintos, y por lo tanto, para efectos de adaptar esa realidad internacional a nuestro sector, hay que ver en qué nos comparamos y en qué no. Ahora, en los casos de estos países, que a grandes rasgos han puesto estas patas que ya estamos comentando, se ha visto bastantes beneficios para los usuarios, ¿ya? De hecho, en el caso de Noruega en particular, es tanto el movimiento que se ha generado entre usuarios regulados y no regulados, es tanto lo que se han pasado del regulado al no regulado, al comercializador, que es casi la misma cantidad de gente o más incluso que está libre, en el mercado libre, versus los que están actualmente regulados. Insisto, la importancia de eso es que todos estos beneficios caen nuevamente en los usuarios finales, y la gracia de este proyecto es que, insisto, junto a los otros dos que están por venir, que en el fondo están contenidos en este proyecto actual. Entre los beneficios que nosotros encontramos del proyecto, uno está por el lado de los derechos del usuario, ¿cierto? Está el derecho a elegir un suministrador de energía eléctrica, fomentando la competencia entre ellos. La competencia no solamente va a traducirse necesariamente en menores precios, que es lo que uno debiera esperar, sino que también uno pudiera pensar que van a aparecer un montón de servicios asociados al consumo de energía que hoy día las distribuidoras no tienen incentivo en tenerlo y que obviamente son de beneficio del consumidor. Por lo tanto, esta competencia va a llevar a que los mismos comercializadores tengan interés en ganarse a los usuarios, lo cual redunda nuevamente en el beneficio de los usuarios. Y por otro lado, los usuarios van a poder elegir, de alguna forma, entre qué energía quieren utilizar. Aquí estamos pensando que obviamente debiera haber un mayor interés en utilizar energías renovables. Por lo tanto, implícitamente genera un incentivo en la utilización de energías renovables. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿por qué no los dejamos libres? ¿Por qué a los consumidores regulados los dejamos libremente como consumidores libres? ¿Cuál es el beneficio del proyecto? Es que al final del día, al ser consumidores pequeños, con consumo muy pequeño, obviamente no tienen el mismo poder de negociación, ¿cierto?, que una generadora, y no tienen el mismo acceso a la información. La transacción entre los dos es muy difícil y muy costosa. Por lo tanto, lo que sería adecuado acá, no sé si se sigue viendo, perdón, la presentación o hubo un cambio. No, se ve perfectamente bien. Ah, ya, gracias, yo estaba viendo mal. Lo interesante es que el proyecto no solamente asegura esta competencia, esta libertad de elegir su suministrador, probablemente beneficio en precios y en servicios, que hoy día no existen, es que es todo dentro de un ambiente de protección al consumidor, que de otra forma, si fuera en el ambiente solamente de libertad, o sea, sin regulación, no habría toda esta capacidad o toda esta estructura de protección al consumidor. ¿Cuáles elementos de protección hay? El famoso take or pay, ¿cierto? Que en el fondo las licitaciones a largo plazo están obligadas a generar la energía suficiente para satisfacer a los clientes pequeños, hasta 20 kilos. Hay requisitos y obligaciones tanto para el comercializador como para el gestor de información, de forma de proteger justamente la seriedad y la seguridad de los usuarios. Hay exigencia en tarifas, cosas que sean comparables y no como ya se ha hecho el símil, ¿cierto?, con otros sectores regulados, como uno puede ver en el caso de las ISAPRE, ¿cierto?, que tratar de comparar los planes es imposible. No, aquí se exige que haya comparabilidad entre las tarifas, que sean fáciles de entender y de libre acceso para todos. Esto solamente se daría obviamente en el esquema que haya un gestor de información y que haya un comercializador. Por otro lado, lo que les comentaba, la competencia claramente genera varios incentivos. Es buena la competencia en sí misma, porque probablemente aquí van a aparecer precios más baratos, precios en el fondo más cercanos a los que están hoy día en el sector no regulado, pero insisto, con el beneficio de la protección hacia el consumidor. O sea, por lo tanto, se le equipara el poder de negociación del consumidor respecto de la generadora porque está el comercializador entre medio. Por otro lado, aumentaría, que es lo que se ha visto en la experiencia internacional, la oferta de servicio asociado al suministro. Más allá de los precios están los servicios. Probablemente uno debería esperar que los comercializadores en el tiempo para la forma de competir, recomendaran la incorporación de nuevas tecnologías en los hogares, también incorporaran el uso de horarios con tarifas más bajas, ¿cierto? Y por otro lado también
de alguna forma incorporaran, incentivaran la incorporación de los famosos medidores digitales con sus respectivos beneficios. Nosotros en ese sentido lamentamos que no haya políticas públicas más pro respecto a los medidores digitales, dado que tienen una serie de beneficios, más allá de la estructura y la regulación que estos tengan. Pero obviamente un medidor digital permite una lectura remota, ¿cierto?, de los medidores, reduce costo y por lo tanto al final del día menores tarifas. Uno podría preguntarse cómo hubiera sido hoy día la pandemia, cómo hubiera sido la medida de la energía eléctrica durante la pandemia, sin tener los problemas que hubo, dado que no se pudieron medir adecuadamente los medidores. Por otro lado, si hay un monitoreo permanente de la red, de toda la calidad de la red, obviamente que uno puede detectar problemas, repararlos más rápidamente y eso redunda al final del día en mejoras en la calidad del servicio. Por otro lado, si hay un consumo relativamente seguido, o sea, cada 15 minutos, se permite, ¿cierto?, que uno pueda adaptar el consumo a distintos horarios y ahí tiene sentido la existencia de tarifas diferenciadas intradía. Si no hay medidores digitales para los consumidores pequeños, hoy día no tiene mucho sentido tener tarifas diferenciadas porque no se puede acceder a estas tarifas más baratas en horarios distintos. Por otro lado, permite, ¿cierto?, la generación distribuida, ¿cierto?, que es incorporar energía a la red de aquellos que generan más de lo que consumen. Y uno le puede exigir al final del día, y ahí viene conectado con el proyecto que viene, calidad de servicio también, puede exigirle mayor calidad de servicio a las distribuidoras, dado que el sistema tiene mayor capacidad de medición de cómo está. Nosotros encontramos que los medidores digitales es un aspecto crítico, o por lo menos bastante importante a la hora de ver los beneficios de este proyecto, y lamentamos que en el proyecto mismo no hubiera habido incentivos adicionales o una forma más clara de cómo ir avanzando en que los clientes tengan estos medidores. Por otro lado, está el gestor de información, o sea, que en el fondo es un banco de datos que hoy día está, pero está disperso, no es público, probablemente difícil de comparar si es que hubiera sido público. Entonces tendríamos muchos más datos, mejores, oportunos, y obviamente en un contexto de protección de datos. Obviamente esto habría permisos más equitativos de la información, fomentaría la competencia, permitiría este consumo intradía, cambiarlo durante el día para tener tarifas más baratas, aumenta la transparencia y al final del día las políticas públicas también serían más informadas, lo cual claramente es beneficioso. Y para qué decir el sistema de licitaciones más flexible, menos rigideces, se pueden hacer a periodos más cortos, hasta un año incluso, con distintos tiempos de la licitación, cosa de poder responder adecuadamente en el mercado. El mercado es sumamente dinámico, ya lo hemos ido viendo, no hay forma de adelantarse a los movimientos del mercado, tanto en cómo hacer la demanda, cómo hacer el tipo de energía que va a haber en el futuro y las tecnologías de esta, y los precios. Por lo tanto, hoy día el sistema de licitaciones de mercado no permite una incorporación muy rápida de las nuevas tecnologías o los nuevos precios y el traspaso de estos precios hacia los mercados, hacia los consumidores que están regulados. Por lo tanto, también dentro de este paquete, el sistema de licitación más flexible, obviamente encontramos que sería adecuado. Ahora, ¿qué elementos nos preocupan en algo? No tenemos duda, a grandes rasgos, ¿cierto?, en estas tres patas que están, que el comercializador, el gestor de la información y las licencias, las licitaciones, ¿cierto?, serían beneficiosos para los usuarios, que es lo que estamos buscando. Pero, y también tenemos claro que hay que tener cierta flexibilidad. Históricamente ya se ha visto en transmisión y en otros elementos de la distribución y la generación, que cuando no hay flexibilidad, cuando está todo incorporado en las leyes probablemente y todo diseñado ex ante, resulta que en el momento de ir adecuando los procesos e implementando los procesos que no se conocen, como sería en este caso, obviamente uno va encontrando mayores dificultades o cosas que no funcionaron como uno quería. Entonces, por lo tanto, que sea muy rígido, todo establecido probablemente en leyes, eleva un poco el riesgo de que haya más problemas en este proceso. Por lo tanto, obviamente, mayor flexibilidad es bienvenida. Pero, especialmente en los artículos transitorios, ¿cierto?, hay un par de decretos con fuerza de ley que los cuales serían determinados, los cuales determinarían al final del día la gradualidad de la entrada en vigencia de este proyecto, tanto para los pilotos como la entrada completa en vigencia del proyecto. Siendo que uno quiere flexibilidad, pero obviamente gustaría que esta fuera bajo un marco más seguro. ¿Por qué? Porque obviamente hoy día hay ciertos proyectos de ley dando vuelta
que ya tienen una cierta o un cierto impacto en cómo van a hacer la fijación de precios. Por ejemplo, el que estabiliza los precios de la energía, ¿cierto?, hacia adelante, eso hay que tomarlo en consideración a la hora de ver cómo se va a implementar la portabilidad eléctrica. También hay contrato a largo plazo con las generadoras, que consideran un cierto riesgo de demanda, por lo tanto también hay que considerarlos a la hora de ir implementando este proceso. Entonces lo que a uno le gustaría, siendo que valora la flexibilidad por la experiencia que ya hemos tenido, pero también que sean en un contexto más de información, información técnica, información económica, que aseguren los contratos que ya se han firmado, que aseguren también los equilibrios económicos a la generadora, porque si le metemos demasiado riesgo a la generadora, al final del día vamos a ver más ruido, menos inversión, y no solo en este sector, sino probablemente en otros sectores también que son regulados. Por lo tanto, resumiendo, proyecto que a nuestro parecer beneficia en forma importante al consumidor. La experiencia internacional ya lo ha puesto en marcha de alguna o de otra forma, está implementado en el contexto internacional con grandes beneficios. Se valora la flexibilidad, pero ojalá con mucha transparencia, mucha investigación, mucha información, mucho análisis técnico, mucho análisis económico, para no dañar al final del día nuevamente a los usuarios, que son los que se quiere beneficiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Disculpen que tengo mucha bulla acá. Muchas gracias a nuestras invitadas por sus presentaciones. Quiero ofrecer la palabra a los parlamentarios si es que quieren hacer alguna consulta, si es que tienen alguna duda, si es que quieren hacer alguna sugerencia, acotar algo. Ofrezco la palabra. Quizás preguntarle a ambas, ¿les parece correcto haber empezado por este proyecto de ley? Es una pregunta simple, pero quizás también una de las que nos ha hecho cuestionarnos hartas cosas también en la comisión. No sé si es que alguien más quiera hacer uso de la palabra. Bueno, entonces, diputado Vidal. Sí, muchas gracias, Presidenta. Estaba con la cámara apagada, venía en el auto, pero venía escuchando las presentaciones y quiero hacer 2 comentarios y 2 preguntas. De la primera presentación de Daniela, sobre la conclusión, ella decía que tanto la posibilidad de mantener parcialmente la integración de las distintas partes del sistema eléctrico versus la desintegración, no había que guiarnos por la experiencia comparada, porque la experiencia comparada estaba condicionada a decisiones políticas en otros países, sino que había que más bien buscar cuál era el mejor mecanismo. Y lo que le entendí, y eso quería reforzar, es que ella considera que lo más adecuado, lo más recomendable es que el sistema esté completamente desintegrado. Si eso es lo que entendí, bueno, además digo, yo comparto esa idea, pero es lo que entendí. Quería que pudiéramos enfatizar en ese punto, dada la condición actual donde la desintegración total del sistema tampoco está garantizada entre la generación y la distribución, solo respecto de la transmisión. Y luego, respecto de la presentación de Macarena, ella en su conclusión señala que este proyecto traería grandes beneficios para los usuarios, para los clientes. Pero al comienzo de su presentación ella mencionó algo que también nos dijo en su momento el ministro Llobet, que es que el principal beneficio que podrían tener los clientes con este proyecto de ley es la libertad de elegir. Esta idea del derecho a elegir como si fuera un bien en sí mismo, pero la verdad es que a medida que lo hemos escudriñado en las siguientes sesiones con los siguientes invitados, pareciera ser que no hay mayores garantías de que este proyecto de ley, incluso teniendo la posibilidad de los clientes de elegir el comercializador, les pueda garantizar algún otro tipo de beneficio, como por ejemplo en la calidad, como por ejemplo en las tarifas, porque eso estaría más bien amarrado a otras decisiones o a otros elementos del sistema. Entonces la pregunta concreta para Macarena es, ¿cuáles cree ella que son los beneficios reales que podría traerle a los clientes, a los usuarios, este proyecto de ley? Gracias, diputado Vidal. Ofrezco la palabra a algún otro parlamentario. Entonces, Daniela y Macarena tienen la palabra. Gracias. Respondo primero a la pregunta del diputado Vidal respecto a esta idea de desintegración. Quería aclarar que efectivamente mi propuesta es que se exija la desintegración
entre distribución y comercialización en una misma zona de concesión, porque existen indicios que muestran que las distribuidoras sí ejercen su poder monopólico para evitar o restringir la competencia en los segmentos competitivos, como sería el caso de comercialización. Pero quería aclarar que esta desintegración me refiero exclusivamente a distribución y comercialización en la zona de concesión. No me estoy refiriendo a cambiar en nada la regulación de cómo está ahora la generación, en donde, por ejemplo, actualmente sí se permite que una empresa que tiene generación también tenga distribución, o que tiene generación incluso tenga transmisión. No, con este proyecto de ley, con mi propuesta, no nos estamos metiendo en los otros segmentos, solo en la desintegración, distribución y comercialización en la misma zona de concesión, porque además es en la zona de concesión donde la distribuidora tiene poder y medios para restringir la competencia, no en otras zonas. Y por lo tanto, podría un grupo empresarial tener una distribuidora en Santiago y tener una comercializadora en Punta Arenas. El tema es que no tenga una distribuidora en Santiago y una comercializadora en Santiago. Entendiendo a Santiago como zona de concesión, si fuera una zona de concesión. Esa es mi propuesta. Y a la pregunta de la presidenta, si tenía sentido partir con este proyecto de ley, entiendo que se refiere a este proyecto de ley versus los otros dos que anunció el ministro de Energía. A ver, la idea de regular la comercialización en Chile viene hace mucho tiempo. De lo que yo recuerdo personalmente, lo primero que a mí me tocó ver fueron los estudios que se encargaron en el gobierno del presidente Piñera I, en donde se encargó un estudio a una consultora para analizar esto de la comercialización. Creo que hay muchas otras cosas que hay que definitivamente regular en materia de distribución en particular. Pero si se hace esto primero que lo otro, o lo otro primero que esto, honestamente me parece que es un cambio tan grande que se está haciendo en el segmento que no veo mayores beneficios en hacer una cosa, en atrasar esto más. Es decir, si ya se tomó la decisión como país, que eso lo vamos a saber si es que el proyecto se aprueba o no en el Congreso, de permitir la competencia en comercialización, eso no quita que efectivamente tengamos que regular la calidad ya no solo de servicios, sino que de productos. Es decir, que tenemos muchos desafíos más. Pero no veo una razón muy de peso en que necesariamente tenga que ser una cosa antes que la otra. Sí creo que hay como elementos habilitantes de este proyecto de comercialización que no se han regulado. Uno lo mencionó Macarena, que tiene que ver, por ejemplo, con los medidores inteligentes. Dentro de los beneficios, yo y no tengo muy claro si es que vamos a lograr un beneficio de precio con la comercialización, de baja de precio, en el corto o mediano plazo. Personalmente me parece que uno de los mayores beneficios de este proyecto de ley es permitir la innovación, en el fondo permitir que surjan nuevos tipos de servicios que hoy día no existen, y de productos, es decir, entender, por ejemplo, que la energía ya no es solo energía, sino que la energía es energía renovable, etcétera. Pero para que se den esos beneficios de innovación, además de la competencia, tienen que haber otros elementos habilitantes, como por ejemplo los medidores inteligentes. Entonces, eso es algo que creo que también hay que ponerle ojo, pero no tengo una opinión muy fuerte de si debiera haber sido esto antes que los otros o no. Creo que esto es muy grande en sí mismo y tiene algún sentido el haber separado la conversación, dado lo revolucionario que es para nuestro sistema de distribución. Eso. Muchas gracias, Daniela. No sé si es que quiere agregar algo, Macarena. Sí, respecto a la misma pregunta que hizo la presidenta, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniela. Yo creo que, a ver, al final del día, la impresión que da es que los tres proyectos forman un todo, pero son tres proyectos grandes. Son, haberlos visto los tres juntos, no sé si genera mayores beneficios o no que haberlo visto de a bloques. Lo que sí, y también concuerdo con Daniela, lo mismo que dije, para mi gusto, los medidores inteligentes impacta en los tres,
va a impactar en los tres, desde la generación distribuida, porque sin medidor inteligente no se puede hacer, la calidad del servicio para poder medir y el termómetro permanente de la red son los medidores inteligentes, o una de las formas de medir la red permanentemente son los medidores inteligentes, pero tiene que estar, no puede ser aislado, tiene que ser algo mucho más utilizado. Por lo tanto, al final del día, si no está en este proyecto, probablemente esperamos que estén algunos de los otros dos proyectos, el tema de los medidores inteligentes, porque ahí efectivamente se van a ver los beneficios. O sea, son los tres proyectos tan encadenados, pero que sea uno antes o todos al mismo tiempo, yo creo que por la importancia que tiene, como dice Daniela, no es necesario que estén los tres al mismo tiempo. Pero falta un elemento, que es de esperar que estén los otros para que al final del día a plenitud se puedan percibir los beneficios que tiene, que creemos que tienen el proyecto, los tres proyectos. Por otro lado, solo, por ejemplo, respecto de una precisión, o más que una precisión, una complementación con lo que dijo Daniel antes, por ejemplo, ¿por qué no se puede comparar ni extrapolar o extraer directamente la experiencia internacional a la chilena? Es que, por ejemplo, en el caso de Chile existe lo que se llama la empresa eficiente, ¿cierto? La empresa modelo, que la tarifa no se fija en base a los costos reales de la empresa, sino que a los costos de una empresa modelo. Eso lleva a que, por ejemplo, situaciones en que la empresa quiera abultar costos de alguna forma, es mucho más difícil hacerlo porque su tarificación no viene a partir de sus costos, sino viene a partir de una empresa que se supone que es eficiente y no tiene este abultamiento de costos. Entonces, la realidad internacional en que no usan, o países que no usan empresa modelo, van a tener diferencias regulatorias respecto, obviamente, de nuestro sistema, de nuestro sector eléctrico. Entonces hay que tener cuidado con la comparación. Y respecto a lo que preguntaba el diputado Vidal, a ver, es cierto, yo creo que lo comenté en algunos momentos, y es que es cierto que probablemente uno puede pensar que el gran beneficio es un solo precio, y por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de este proyecto? Respecto de liberalizar a todos los consumidores y que sean todos libres y no haya ninguno regulado. La libertad en sí misma no es lo que uno quiere, es lo que esa libertad implica. Creemos que implica lo siguiente, que en la medida que haya usuarios que puedan elegir, hoy día si la distribuidora tiene algún problema, el consumidor no se puede cambiar. Puede hacer reclamos, lo que quiera, pero al final del día sigue atado a la distribuidora. Por lo tanto, también los incentivos de la distribuidora son a cumplir un mínimo, el estándar mínimo que le exige la regulación. Pero a la medida que yo tengo competencia, empiezan a aparecer competencia en todo. Los comercializadores, para llevarse al usuario, probablemente el precio va a estar más determinado por las condiciones de mercado. Pero también puede, y ahí es donde uno espera la gran ganancia, es que aparezcan una serie de servicios asociados. Uno como usuario de hogar es poco lo que entiende probablemente de las cosas, es poco el acceso a la información que tiene. Por lo tanto, lo que el comercializador uno esperaría es que a uno le ofreciera asesorías para reducción energética, le ofreciera asesorías para la compra o adquisición del medidor inteligente, o sea, le diera servicios asociados, lo asesorara en las horas en las cuales puede reducir su consumo. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de servicios asociados que hoy día el distribuidor no tiene ningún incentivo. O sea, pasarlo solamente a la libertad. Además, otra cosa, el comercializador, este ambiente en que pasa el consumidor al comercializador, pasa todo en un ambiente protegido. Si tiene algún problema, si el comercializador no funciona, lo que sea, siempre tiene la opción de volver al sector regulado. Se le tiene exigencias mínimas al comercializador para que funcione bien. Lo mismo el gestor de información transparente. Si liberalizamos al consumidor y que vaya directamente al sector no regulado, no va a tener la información que cuenta o que de alguna forma ofrece el proyecto. No va a existir el gestor de información. No va a existir, probablemente, no va a tener que enfrentarse frente a una generadora con cero capacidad de negociación. Versus aquí va a tener que enfrentarse a un comercializador en el cual la regulación lo va a ayudar a que pueda negociar. Entonces, aun cuando el precio al final del día puede que no sea muy distinto entre liberalizar a todos los consumidores o pasar por este proyecto, pero tiene otros beneficios. Tiene la protección del consumidor, tiene el take or pay, ¿cierto? Que está obligado el sector de distribución a generar, o sea, los generadores a generar la energía para los menores de 20 kilos. Entonces son esos otros beneficios los que no estarían
en el caso de solamente liberalizar el mercado regulado, creo. Eso. Muchas gracias, Macarena. Hay una duda, parece que el diputado Vidal tiene la palabra. ¿Yo? Me estaba haciendo así. Presidenta, no sé si me escuchan bien, pero parece con problema de señal. Sí, sí lo escuchamos. Recién Lo vi que escuchamos estaba bien. pidiendo la palabra. No sé si está bien o no. Sí, estoy pidiendo la bien. palabra. Sí. Tiene la palabra. Primero me parece sumamente discutible los beneficios que Macarena plantea como posible, y lo que también veo que se abre como riesgo, y lo asocio a una pregunta, es que las comercializadoras intensifiquen aún más la creación de otros servicios, muchos de ellos probablemente innecesarios, pero también de venta de productos a los clientes, y que aprovechen de una posición de mercado ventajosa, que va a ser el acceso a los consumos de los clientes. Y la verdad es que yo sigo sin ver los mayores beneficios de este proyecto para los clientes. Eso perfectamente lo podrían hacer las distribuidoras, y refuerza mi impresión de que hay que separar el rol de la distribuidora y de la comercializadora para tratar de encontrar esos beneficios. Pero si pueden subsistir los dos sistemas, pareciera ser que es más razonable la lógica de monopolio natural, donde la distribuidora es la que se hace cargo de la relación final con el cliente y no se comercializa, no se liberaliza ese mercado, porque, insisto, no veo el beneficio. Pero una de las patas que a mí me genera mucha duda respecto de este proyecto es el tema del manejo de los datos, del gestor de la información. Lo que propone el proyecto, tal cual lo ha planteado el Ejecutivo, es que este gestor de la información sea una entidad privada concesionada. ¿Qué opinión tienen nuestras invitadas de esa posibilidad? ¿Qué opinan? ¿Les parece bien la propuesta del Ejecutivo, o creen que debería ser una entidad pública la que gestione la información? Daniela, Macarena. ¿Quieren contestar yo primero? Yo creo que más que... A ver, uno debiera tender a pensar, creo yo, en... a ver, que sea privado no me genera problemas, pero en la medida que sea regulado y que cumpla una regulación que permita que no haya mal uso de esa información. Uno ahí tendría que revisar detalladamente probablemente la regulación, las exigencias que tiene ese gestor de información. Pero yo creo que si hay unas exigencias interesantes o importantes, y alguien que fiscalice el cumplimiento de esas exigencias, no veo por qué necesariamente una entidad pública tendría un mejor uso o beneficio o producto, por poner un nombre, que lo que fuera una entidad privada. Yo creo que en ambos casos, ya sea pública o privada, tiene que cumplir una cierta regulación mínima. Y esa regulación tiene que ser clara y tiene que ser exigente, obviamente, de acuerdo a los estándares que uno quiera. Y por mi parte, a ver, lo relevante para mí, lo crucial, es que el gestor de información no puede tener ninguna posibilidad real de utilizar esa información que está adquiriendo en su propio beneficio. Eso es lo central. Si esto lo realiza un ente público o un ente privado, tampoco tengo una razón de fondo para que sea uno versus el otro. No veo beneficios evidentes en que sea un ente público versus que sea un ente, entre comillas, privado, entendiendo un ente, entre comillas, privado como lo es ahora el Coordinador Eléctrico Nacional, que está creado por ley, pero no es parte de la administración del Estado. Lo central es que no pueda utilizar esa información en su beneficio. Eso me parece que es lo central. Respecto a lo que señalaba el diputado Vidal, de por qué no mantener un sistema en donde sea la misma distribuidora la que realice estos otros servicios. Como les decía, efectivamente este proyecto de ley tiene un supuesto, y el supuesto que tenemos que asegurar que se cumpla es que entiende que la competencia es la forma de lograr más servicios a menores precios que si lo hiciera solo un monopolista. Y hoy en día, si es que dejáramos solo a la distribuidora, hoy en día la distribuidora no tiene los incentivos para hacer estos servicios. La distribuidora es una empresa regulada que se le paga, que los incentivos están dados por lo que se le remunera. Y no se le remunera
por servicios adicionales al final del día. Y la pregunta de fondo que uno debería hacerse es si de alguna manera se podría cambiar la regulación de la distribuidora para que ésta tuviera los incentivos para innovar. Y acá la respuesta es que la respuesta del proyecto de ley es que la posibilidad de innovar se hace a través de se puede ejecutar mejor a través de la competencia. Esa es mi respuesta de por qué en el fondo no solo se mantiene la distribuidora. Hoy en día la distribuidora no lo haría y no lo ha hecho porque no tiene los incentivos económicos para hacerlo. Gracias. Gracias, Daniela. No sé si es que alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, quiero agradecer en nombre de la comisión a nuestras dos invitadas, de verdad un gran aporte también para lo que va a resolver finalmente los miembros de esta comisión. Todavía nos quedan algunas sesiones de invitados, así que siempre es tremendamente enriquecedor poder escuchar también la visión de académica, en este caso de ustedes como parte de consultoras, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a ambas, y no sé si es que alguien más quiere agregar algo, ¿no?